Si usted se pregunta cuál es el país líder en la producción de petróleo y de gas, la respuesta es bastante simple. Sí, Estados Unidos. Las reservas que han sido descubiertas para colmo en los últimos tiempos y los métodos, incluido el fracking muy polémico, han llevado a Estados Unidos a liderar una industria en la cual durante mucho tiempo estuvo por detrás de otros competidores. Pero en las últimas décadas Estados Unidos no solamente ha recobrado el pulso, sino que se ha convertido en un líder imparable en la producción, también en el consumo, dicho sea de paso, de petróleo y de gas. Estratégicamente, Estados Unidos compra, además de producir todo lo que puede y de tener las mayores reservas guardadas, de eso hablaremos en otra ocasión, a qué me refiero con reservas guardadas y para qué momentos, ¿verdad? También le compra petróleo a muchos otros países de este mundo, incluida Venezuela, que como usted sabe posee, ya le puedo decir casi incluso reservas teóricas, las mayores del mundo. ¿Por qué digo reservas teóricas? Porque la incapacidad del aparato chavista para explotarlas debidamente ha provocado que el nivel de producción de petróleo haya caído drásticamente durante las últimas décadas, ¿no? Pero aún así sigue teniendo las mayores reservas. Vaya, están sentados sobre una mina de petróleo, que es lo que usted puede considerar en su cabeza como un ejemplo bastante claro, ¿no? Dicho esto, la idea que tiene la administración Trump y particularmente Donald Trump es: vamos a aumentar todo lo posible la producción de petróleo y vamos a cortar la entrada. Recuerde, por más que a usted le parezcan monstruosas las cifras de lo que produce Estados Unidos en términos de petróleo, es colosal, ciclópeamente monstruoso también lo que consume este país en términos de combustibles. En consecuencia, cuando usted corta el acceso o la compra a un gigante productor petrolero, no es menos cierto, como Venezuela, eso hay que reponerlo, ¿verdad? Usted tiene que llenar ese hueco. No es un hueco menor. Aún así, Donald Trump ha dicho: no necesitamos, cosa cierta, no necesitamos comprarle a Venezuela, vamos a producir nosotros más. Para producir más, ha tenido que llegar a un procedimiento llamado emergencia energética. Es divertido porque los cubanos entendemos como emergencia energética. Ya usted sabe que dentro de un momento vamos a poner lo que es una emergencia energética en Cuba, que tengo el parte para hoy, ¿no? Y lo que pasó ayer. Un espanto. Esa emergencia energética declarada por Donald Trump es lo que permite aumentar los niveles de explotación del suelo y del fracking, partir básicamente para extraer el petróleo. Mire para acá esta declaración y vamos a ver entonces lo que representará para Venezuela y para Cuba. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y gas, y sin embargo, el presidente Donald Trump ha alertado de una emergencia energética nacional. La crisis de inflación fue causada por los gastos excesivos y el aumento de los precios de la energía. Por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. Perforar, baby, perforar. Hace tiempo que Trump dejó claro sus planes de aumentar la producción nacional de petróleo y gas, a pesar de la evidencia generalizada de los científicos de que los combustibles fósiles están provocando la crisis climática. Según los responsables de energía de Estados Unidos, la producción de crudo estadounidense alcanzó un máximo histórico en 2024 y era un 17% mayor que cuando Trump terminó su primer mandato en 2021. Los analistas también afirman que el mundo en su conjunto ya está cerca de un punto en el que la oferta aumenta más rápido que la demanda. O sea, es bueno comprender algo. No se nos está acabando de forma inmediata el combustible. Es falso. Usted ha escuchado los niveles, por eso me río y no puedo menos que culpar a la ignorancia y a la demagogia de aquellos que te dicen Estados Unidos es el hazmerreír del mundo. Sí, durante los últimos 4 años, por ejemplo, Estados Unidos ha ampliado drásticamente la brecha como principal productor de combustibles con el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto. Sigue siendo, pero con una diferencia colosal, el principal ejército y la principal potencia armamentística de este planeta. La economía, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es inalcanzable para prácticamente cualquier otro país, pero aparecen a decirte este país se fue a la mierda. Y cuando les preguntas por qué, no te lo saben ni escribir. No te saben escribir el nombre de Trump, no te saben escribir el nombre de Biden. Entonces tú dices, ya, evidentemente veo lo preparado que estás para este tipo de debate. No, o sea, no es real, pero independientemente de eso, cortarle a Venezuela la compra que hace Estados Unidos colosal de combustible requiere, repito, tomar medidas. Por eso se está haciendo esto.
Sin embargo, se espera que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y de los centros de datos de Estados Unidos provoque un aumento de la demanda de energía. La llamada emergencia energética de Trump es una primicia para el gobierno estadounidense, que le otorga poderes adicionales y que se espera que utilice para reorientar la política detrás de la producción de petróleo y gas. El presidente también dijo que quiere hacer de Estados Unidos una nación manufacturera una vez más y revertir las políticas diseñadas para fomentar la transición a los vehículos eléctricos. Con mis acciones de hoy terminaremos el nuevo Pacto Verde. Yo le tengo que confesar que en ese aspecto en particular tengo una gran curiosidad por saber cómo es el acuerdo que se haya establecido entre él y su brazo derecho Elon Musk. Porque esto, en efecto, esto es una estocada directamente al pulmón de lo que es Tesla. Tesla es precisamente el paradigma planetario de lo que es impulsar una transición de los vehículos tradicionalmente consumidores de combustibles por el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, pero no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión incluso filosófica. Tesla ha representado eso. Y esto, en efecto, va en contra de los intereses de Tesla. Entonces siento curiosidad porque todavía no he visto declaraciones públicas, o por lo menos no, si las ha habido, no me he enterado de ellas, de Elon Musk con respecto a esas intenciones de esta administración. Eso lo veremos pronto, lo estoy diciendo. Y revocaremos el mandato de vehículo eléctrico. La ley climática de $391 mil millones del expresidente Joe Biden puso en marcha cientos de nuevos proyectos solares y eólicos, creando más de 150,000 puestos de trabajo. Nadie está diciendo que se esté prohibiendo el vehículo eléctrico. ¿En qué momento usted me ha escuchado decir eso? En ningún momento, ¿verdad? Estoy diciendo que no hay políticas que favorezcan el consumo de los vehículos eléctricos, como por ejemplo en Noruega, en Dinamarca, en Holanda y en muchos de estos países. Que sí hay políticas a favor, incluso políticas gubernamentales a favor de esto. La administración Trump está siendo bastante vocal, bastante explícita con respecto a privilegiar la compra y el consumo en los Estados Unidos de esto. Todos aquellos que te están diciendo Tesla puede aguantar, tú sabes, los embates de todo esto, falso. Vamos a informarnos mejor. La competencia es brutal y despiadada. Y cuando a usted le afectan el bolsillo de esta forma y cuando las políticas de un país, además el principal consumidor del planeta, el país que más compra y más vende, que es Estados Unidos, el impacto en prácticamente cualquier compañía se va a pique. Aquellos que creen que las compañías son muy grandes para caer deberían mirar los ejemplos de corporaciones gigantescas que se han desplomado en este país. Cuando le estoy hablando de, por solo citarles una, vayan y busquen la historia de Toys R Us. La juguetería más grande y más célebre de todos los Estados Unidos y una de las más grandes y célebres del mundo. Y cómo tuvieron que cerrar, sencillamente. Y cómo muchísimas de las grandes corporaciones han visto reducidos sus ingresos a tal punto que han tenido que declararse en quiebra y después cerrar sus locales. Así que aquí nadie está seguro. Aquí nadie es muy grande para caer. Así que por eso me llama la atención esto. Pero repito, aquí tiene que haber alguna forma de acuerdo. Aquí tiene que haber, Elon Musk no tiene un pelo de tonto y evidentemente va a sacar su tajada de alguna forma que ahora mismo todavía no sabemos, pero que estoy convencido que vendrá. Ahora bien, ¿cómo va a repercutir esta decisión de la administración Trump, que todavía no es una decisión formal, anunciada oficialmente, pero es una consideración que ya ha expresado abiertamente el háblalo todo, que es Donald Trump, que además está sin jockey, sin freno, ¿no? Diciendo todo lo que va a hacer y ahí no hay límite, diciendo probablemente dejemos de comprarle combustible a Venezuela. Miren lo que dicen expertos ex directivos de PDVSA de cómo esto va a impactar precisamente en la economía venezolana y en la economía cubana. Miren esto. Sus primeras órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump asomó lo que pronto pudiera ser una realidad: no comprar más petróleo al régimen venezolano, terminando con la cruzada antienergía de la administración Biden. Porque probablemente dejaremos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. Otro embargo como el del primer mandato. Podría ser, pero no tenemos que comprar su petróleo. Tenemos suficiente petróleo para nosotros. Definitivamente sí modificará la ya golpeada economía venezolana y las predicciones son muy negativas, tanto para Venezuela, pero sobre todo para Cuba. Para Cuba va a ser peor que para Venezuela, evidentemente, porque Cuba no produce petróleo. Cuba vive del petróleo que le mandan de Venezuela. Si no recibe petróleo de Venezuela,
pues la crisis eléctrica de Cuba va a empeorar, el suministro de electricidad va a empeorar dramáticamente, bueno, y uno no sabe qué puede pasar en ese país en esas condiciones. El recién confirmado secretario de Estado del Cuba. Ustedes en algunos casos pueden llegar a preguntarse muy genuinamente, ¿y por qué se va a afectar tanto Cuba? Porque Estados Unidos deje de comprarle el petróleo venezolano. En primer lugar, las cifras ya han caído drásticamente de los cerca de 100.000 barriles, 96, 98.000, en ese rango estaba, de barriles diarios que le proporcionaba a precio diferenciado, no a lo que paga el mercado. Hugo Chávez, a Fidel Castro, ha caído a, en los mejores momentos de los últimos tiempos, 20.000 barriles. Estamos hablando de una reducción de casi 5 veces menos, ¿verdad? Y además elevando los precios, tampoco a los precios preferenciales que se los daba Hugo Chávez. ¿Por qué esta reducción tan drástica? Elemental, mi querido Watson. Si la economía venezolana está haciendo aguas, yo no te voy a favorecer a ti. Para colmo, si el principal comprador que tengo, que es el gigante, es el que más consume, es el líder, mira, es el que más mea en este mundo, por más que alguien quiera decir lo contrario, que es Estados Unidos, deja de comprarme, tengo un excedente que tengo que ver qué coño hago con esto, no es que te lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque ahora me va a entrar menos dinero. Me va a entrar mucho menos dinero, no te voy a estar dando esto si quieres comprármelo al precio que me lo compraba Estados Unidos, wink, wink. Y Canel va a decir, no tengo para pagarle el puñadito de millones que me está pidiendo CRF Limited, voy a tener para comprarte a ese precio el combustible. Ya están entendiendo cómo es que se enlaza todo esto, ¿no? El cubano americano Marco Rubio expresó en su audiencia de confirmación que Estados Unidos debería revisar las licencias otorgadas a empresas como Chevron, que aún operan en Venezuela. Rubio está convencido que estas actividades generan miles de millones de dólares en ingresos para el régimen de Maduro, lo que, según él, debilita los esfuerzos internacionales por presionar al dictador venezolano. Desde el punto de vista económico sería catastrófico para Venezuela, porque el ingreso más importante que tiene Venezuela hoy son las exportaciones petroleras de Chevron y de 2 empresas petroleras adicionales, pero en un volumen relativamente pequeño. El grueso de los ingresos pero es proveniente del petróleo que produce Chevron, que va al territorio americano. Los expertos petroleros consultados por Martín Noticias coinciden en que la luna de miel terminará y esos días de gran hermandad que vivían los regímenes con los envíos de petróleo. De hecho, no solamente estoy convencido de que esa luna de miel terminará, sino que yo veo que ya ha ido el declive evidente. ¿Por qué Díaz-Canel fue a la toma de posesión de Nicolás Maduro junto con Daniel Ortega? Porque habría sido una ruptura escandalosa. O sea, no ir, no asistir, no acudir a la toma de posesión de supuestamente tu gran aliado es una declaración de ruptura, ¿verdad? Es más que obvio. En consecuencia, todavía, aunque sea un buchito de combustible lo que estamos recibiendo de Venezuela en estos tiempos, pero ese buchito queremos preservarlo. Imagínate tú si en las condiciones en las que está Cuba se puede permitir perder ese mini ínfimo subsidio, por más pequeño que sea, no se lo puede permitir. Pero hemos visto cómo en los últimos tiempos, por ejemplo, Cuba ha sido bastante tibia y timorata en sus declaraciones y en sus posturas, incluso en su respaldo a Venezuela. Esa declaración de Hugo Chávez, iba a decir, de retro Satanás, la declaración de Nicolás Maduro de que nos iríamos a la guerra con Cuba y Nicaragua, eso es más simbólico que otra cosa. Eso le hace más daño a la dictadura cubana que términos prácticos reales, vamos a estar claros, que vivían los regímenes con los envíos de petróleo que el chavismo hacía al castrismo pudieran llevar a una relación complicada. Los cargamentos de crudo son cada vez menores en comparación con lo que alguna vez fueron en vida el fallecido dictador Hugo Chávez, cuando oscilaban alrededor de 96.000 barriles por día en aquella época, 2011, y ya a finales del 2024 a duras penas llegaban, y cuando lo hacían, a poco más de 20.000 barriles diarios. Y esto significa, para el caso específico de Cuba, una situación compleja de suministro que ya durante este año se ha visto por la inconsistencia y la falta de regularidad de envíos de combustibles a la isla, que es lo que necesita específicamente para la producción de electricidad, los cargos que se envían de gasolina, así como de combustible de aviación.
De concretarse el plan del presidente Donald Trump, los analistas pronostican días difíciles para los ciudadanos cubanos y venezolanos, que entre otras cosas tendrán más horas de cortes de electricidad, vivirán horas de zozobra entre largas filas para surtir si consiguen combustible en las estaciones de servicio y comenzarán una nueva etapa en las precarias economías que seguirán en caída libre este 2025. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Estemos claros de que ese panorama, en efecto, es dantesco y estemos claros de quién es el culpable. Yo me voy a seguir riendo a mandíbula batiente cada vez que yo vea a algún cubano culpar a Donald Trump, que si la administración Biden, que si fue perezosa, que sí, y mirarte a ti y decirte, ven acá, los que llevas sosteniendo, aplaudiendo, respaldando, gritando sus consignas por 66 años, no tienes nada que decirles a ellos. Entonces, vamos a estar más que claros. Las relaciones que usted establece. Miren, señores, cuando usted es un pater familias, las decisiones que usted tome en su hogar, o una mater familias, las decisiones que usted tome en su hogar, afectan, no sé, a los viejecitos que tenga usted en casa, ¿verdad? Las personas ya con una edad avanzada con alguna enfermedad y, por supuesto, afectan a los niños que haya en el hogar o al resto de los familiares que tengan, digamos, en la escala de rango un menor peso, que puedan decidir menos que usted. Como usted se lleve con sus vecinos, como usted maneje la economía familiar, las alianzas o las enemistades que usted se busque van a afectar a todos. Van a afectar a todos. Y si usted es una persona conflictiva y problemática, en algún momento sus propios familiares van a empezar a sufrir que usted sea alguien conflictivo con los que le rodean. Es exactamente así como se maneja esto en términos de un país. Ahora mismo, cuando usted se pone a mirar las alianzas de Cuba, es como si se hubieran empleado a fondo, pero con una tarea, mírame, inclaudicable en buscar lo peor, la mierda de este planeta, lo que no te puede ofrecer para colmo nada y que además en los últimos tiempos no te lo ha ofrecido para que sean tus aliados. Tú miras las declaraciones cuando hay algo, qué sé yo, un aniversario de la dictadura norcoreana, de Pyongyang, y tú te das cuenta y tú dices, La Habana es que no tienen noción del peligro, no les interesa. ¿Por qué? Porque no lo sufren ellos directamente. Porque la percepción que tú estás dando en el mundo es, en efecto, tú perteneces, tú eres un miembro activo de esa especie de comité, de círculo de interés de la mierda de este mundo. ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes son los amigos cercanos de la dictadura cubana? Cuando usted mira un gobierno que sus amigos son Bashar al-Assad, depuesto en los últimos meses, pero hasta el otro día, ¿verdad? Uno de los más longevos dictadores de este mundo. Bashar al-Assad, Teherán, ¿verdad? Pyongyang, Xi Jinping, Vladimir Putin, que son los dos más grandes, los perros de presa más grandes, pero que lo que hacen es lanzarte sobras. ¿De qué te sirve? ¿De qué me puede servir a mí? Mira, ahora mismo, si yo me hubiera criado, vaya, si yo hubiera ido a la escuela con Marco Rubio, fuimos a la escuela, compartíamos la merienda ahí en Westchester, en una escuelita, pero ese tipo no me habla, por lo que sea. ¿De qué me sirve haber sido su amigo en la infancia? No me sirve de nada. No puedo sacarle ninguna ventaja. Bueno, probablemente tú tengas un amigo menor que no sea el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero que sea, digamos, un empresario que te tira un cabo de vez en cuando, ¿verdad? Te pone un anuncio, te da dinerito por delante, no por detrás. No, te sostiene más o menos, tú sacas beneficios de su amistad porque es un tipo con poder. Te va mejor que a mí, que era íntimo amigo del secretario de Estado. ¿De qué me sirve? No, bueno, ese mismo ejemplo se lo estoy poniendo con respecto a la relación que tiene Cuba con China y con Rusia. No te sirve de un carajo. No influyen y pudieran hacerlo. China pudiera absorber, pero mira, chupar de un soplido a toda Cuba y ponerla a vivir como la tenía la Unión Soviética, pero no lo hace porque no le interesa. Rusia en estos tiempos quizás un poco menos, porque todo el conflicto internacional desatado por la invasión a Ucrania cambió las reglas del juego. Pero la realidad es que los dos grandes no te han sostenido, no te han bañado en oro. Te quedan entonces todos los demás grupúsculos, ¿no? Las bacterias de este mundo. Entonces después no quieres que haya sanciones y que se te mire como un paria. ¿Qué usted cree que le puede pasar a un país democrático donde hay una economía más solvente? Cuando mira, por ejemplo, estas audiencias de España que pusimos hace un tiempo, donde aparecen los altos directivos a confesarles a los diputados que les están cuestionando
¿Y por qué la deuda tan monstruosa que tiene Cuba con nosotros cuando usted dice Cuba sencillamente no puede pagar? ¿Tú crees que cuando alguien en Bélgica, en el Parlamento belga, cuando alguien en Noruega, en los altos estamentos del Estado, ve eso y aparece la secretaria, hola señor Olsen, allá afuera está Manuel Marrero, dile que no estoy? Se te esconde porque automáticamente, ¿qué le pasa a todo aquel que tiene manía no solo de muerto de hambre, sino de pedigüeño y de mala paga? Cuando llama a una persona, no te contestan el teléfono. Tocas a la puerta, di que no estoy. Así manejan las cosas con Cuba. Entonces, por eso le decía que las decisiones que usted tome como pater o mater familia, ¿verdad?, afectan a todos los demás. Cuando alguien aparece a decir el pueblo cubano, claro que es el pueblo cubano, pero las decisiones que se han tomado desde el poder, los que siguen en el poder representando al pueblo cubano, ¿qué quieres que hagamos con eso? El pulmón te va a decir, yo no quisiera enfermarme, pero yo no tengo forma de decirle al cerebro, oye, ordénale a este individuo acabar de botar el puto cigarro. Me voy a enfermar, tengo los pulmones hartos de nicotina. ¿Qué le voy a hacer? No tengo otra forma que sencillamente decir, bueno, mira, tú me estás trayendo esa mierda todos los días, me estás carbonizando todos los días, no tengo otro remedio que enfermarme. Desgraciadamente es una metáfora de lo que está pasando en ese país.